Moreira de Concordia, Entre Ríos, de la municipalidad. Bueno, estoy en la red también de municipios, conformando la coordinación junto a Marcela y Claudia. Hoy nuestro tercer encuentro de Zoom se trata de prevención combinada y evaluación de riesgo, que va a estar a cargo del doctor Marcelo Vila. Él es consultor en VIH, hepatitis, tuberculosis e ITS en OPS Argentina, Organización Panamericana de la Salud. Le damos la bienvenida y bueno, muchas gracias por tu tiempo. Gracias, Tatiana, y a todos los colegas y compañeros y compañeras. Voy a compartir, es un placer estar aquí, poder compartir con todos. Vamos a ver si, díganme si están viendo la pantalla ahí. Confirmame, Tatiana, que estén viendo la pantalla. Ok. Bueno, la idea es tratar de tener un espacio para hablar de prevención combinada con eje en la implementación de servicios y en evaluación de riesgo. Seguramente algunos de ustedes, o muchos de ustedes, alguna parte de lo que voy a decir hoy, eh, ya lo han visto en algunos de los encuentros presenciales, pero me parece importante que todos podamos estar sobre una misma línea y como dice la célebre artista nacional Mirta Legrand, el público se renueva. Así que vamos a pasar, la idea es eh, comentarle un poco esto que estoy mostrando aquí para comenzar, que es por un poco cuál es la situación del VIH en la región de las Américas, simplemente para contextualizar y pensar qué pasa más allá de la Argentina. Como ustedes ven, cuando uno mira el número, el primer tramo, que es el número de infecciones desde el 2010 hasta el 2024, a nivel mundial han descendido mucho las infecciones, y básicamente el número de nuevas infecciones por año, y básicamente a partir del descenso en África. Pero en América Latina las infecciones desde el año 1990 hasta ahora han aumentado hasta cerca del 2018-2020 y ha habido un pequeño descenso en los últimos años, pero todavía hay una tendencia creciente. Por lo cual, el trabajar en la prevención del VIH sigue siendo una prioridad porque si bien ha disminuido, como vemos en la mortalidad, gracias a los tratamientos de alta eficacia que tenemos, todavía mucha gente, demasiada gente se infecta de VIH y todavía mucha gente, demasiada gente, se muere de SIDA. Y en Argentina pasa algo parecido a lo que pasa en la región. Tenemos que no solamente no ha disminuido, sino que en los últimos 2 años, pandemia de por medio, por supuesto, ha habido un repunte de las nuevas infecciones notificadas al Ministerio de Salud de la Nación. En todo caso, si uno saltea la pandemia, lo que ha habido es una estabilización del número de nuevas infecciones, o mejor dicho, de nuevas notificaciones, no de infecciones, eh, al Ministerio de Salud. Y nosotros, como decimos siempre, siempre hemos pensado la prevención de VIH y ITS como sinónimo de preservativo. Distribuir preservativos para prevenir el VIH, distribuir preservativos para prevenir el VIH, distribuir preservativos. Ahora, cuando uno ve lo que sucede, claramente no ha servido o no ha servido lo suficiente los preservativos para prevenir la transmisión del VIH. Y es por eso que se plantea el repensar la prevención y pensarla en un contexto mucho más amplio de, de, de- de la reparto de preservativos que tiene que ver con el cuándo, dónde, qué, cómo hacer la prevención del VIH. Y es ahí, como ustedes saben, donde parte el concepto de prevención combinada. Y claramente, obviamente, que los preservativos tienen un rol y una función, pero claramente es condición necesaria, pero no suficiente. Incluso no es condición necesaria, pero no suficiente, tener el preservativo. Porque tener el preservativo en el bolsillo y en un momento de pasión no utilizarlo, no sirve de nada. Entonces, es donde aparece la prevención combinada del VIH, donde se plantean una serie de estrategias, de servicios, eh, que uno puede pensar en diferentes dimensiones, como la biomédica, las estructurales y las comportamentales, que todas ellas tienen algún punto de contribución en la prevención del VIH. Y lo que nos dice también esto es que no hay una bala de plata para la prevención, sino una suma de elementos que hacen a la prevención. Por supuesto que los preservativos masculinos y femeninos y los lubricantes tienen su función,
pero también, como vamos a ver después, el diagnóstico y tratamiento del VIH de las ITS tiene una función. Por supuesto que también la reducción de daños, que no es el caso de la Argentina porque no hay drogas inyectables. Todas las cuestiones estructurales que hacen la eliminación del estigma para que las personas puedan acceder a los servicios, las reformas políticas, legales, promoción de la equidad, diversidad, etcétera, también contribuyen a que las personas se puedan empoderar y hacer mejorar la prevención. Y por supuesto, todas las cuestiones que tienen que ver con las prácticas, los comportamientos de las personas, que tienen que ver con la promoción de la salud, con la información, con la consejería, con los medios de comunicación, las redes, también tienen un papel en la prevención. Pero la charla de hoy yo la quería centrar en esto, ¿no? En los servicios de prueba al VIH o el testeo al VIH, porque el testeo del VIH en algún punto puede ser o es o debe ser la puerta de entrada a la prevención y al tratamiento en el marco de los servicios. Cuando uno piensa en servicios en términos amplios, sea de un servicio en una ONG hasta en un hospital, eh, nosotros podemos utilizar el test de VIH como una puerta de entrada a los servicios. Y donde el testeo de VIH no es una vacuna. No es que la persona viene, me testeo, me dio negativo, listo, me voy a mi casa y me aseguro que soy negativo. Y en este sentido, el testeo del VIH tiene dos importantes cuestiones. Una es que uno puede valorar el riesgo y avanzar de esto y ver qué otras medidas de prevención puede adoptar la persona. Pero en el caso de ser positivo, claramente el diagnóstico de VIH precoz disminuye la mortalidad, o sea, es un beneficio para la persona. Porque cuanto antes se hace el diagnóstico, es mejor. Pero también el tratamiento precoz tiene un impacto en la salud pública, porque como sabemos, la carga viral indetectable es igual a intransmisible cuando estamos hablando de transmisión sexual. Entonces, si uno piensa la prueba de VIH o el test de VIH como puerta de entrada, uno lo piensa sobre todo y principalmente cuando utilizamos test rápido. ¿Por qué? Porque el test rápido nos cambia también la lógica de la consejería y esto es algo que tenemos que, que adoptar. Porque no es lo mismo una consejería de 20 minutos, de media hora, hablar con la persona previa al test, que le van a sacar sangre y va a volver, si vuelve en 2, 3, 4, 5 días a retirar la prueba del laboratorio, que una prueba rápida. Y si uno hace una prueba rápida, lo que debería hacer es simplemente decirle al paciente, mira, si quieren una, bueno, una historia clínica o alguna pregunta, algunas preguntas, y inmediatamente hacer el test rápido, sin ninguna otra consejería, porque tenemos a la persona ahí. Y si tenemos la persona ahí, la consejería importante, en la que más tiempo nos debería llevar y ocupar, es la consejería post-test. ¿Por qué? Porque una cosa es que si la persona es reactiva, porque si es reactiva debemos darle una determinada consejería muy distinta si la persona es negativa. Entonces, dejar todo el esfuerzo y el tiempo para el post-test y no para el pre-test. Y esto cambia la lógica, el paradigma que venimos usando durante muchos años en términos de la consejería. Y si es reactivo, por supuesto, la consejería para explicarle la confirmación, idealmente uno debería hacer pruebas de VIH con la referencia garantizada, con turnos protegidos, saber dónde enviar a la persona para que se haga la confirmación rápidamente, idealmente en los servicios que están en sistemas de salud, sea centros de salud o hospitales, en el momento sacarle sangre para tener la sangre para la confirmación, y el inicio rápido eh, del tratamiento y el manejo de la enfermedad avanzada, que todo eso ya es resorte del médico, pero tenemos que tener claro que debemos hacer la confirmación idealmente dentro de los 7 días y preferentemente dentro de los 7 días, e idealmente incluso en el mismo día y empezar el tratamiento de VIH. Y si la persona es negativa, tenemos otra forma de hacer consejería totalmente distinta, donde tenemos que hacer la evaluación de riesgo. Y en la evaluación de riesgo, lo primero que tenemos que saber si la persona pertenece o no a prácticas de mayor riesgo o no. eh, y en función de eso pensar
en la prevención combinada, con prevención combinada que incluya PrEP y PEP. Entonces, si nosotros estamos como referentes de un programa municipal o provincial capacitando personas para hacer pruebas de VIH, las personas que hoy hacen pruebas de VIH, todas deberían estar capacitadas en valoración de riesgo. Porque debemos pensar, vuelvo a insistir, la prueba de VIH como una puerta de entrada a la prevención y no como la puerta de llegada. Y entonces, antes de avanzar, para recordar simplemente rápidamente para alguna persona que pueda necesitar el refuerzo, la profilaxis post-exposición es la que consiste en dar tratamiento antirretroviral a personas que estuvieron en riesgo de infectarse eh, por una relación, tuvieron riesgo de infectarse. Eh, Debe ofrecerse, iniciarse obviamente dentro de las 72 horas de la sesión de riesgo y se indica durante 30 días. Y por supuesto que hay que hacer una evaluación de riesgo. Pero lo que importante, y que quiero remarcar aquí en el marco de la prevención combinada, es que también existe, y debemos indicarla, en las relaciones sexuales consentidas. Porque en general, lo que uno ve en el país es que la profilaxis post-exposición está bastante bien incorporada en el paquete de atención de las personas que sufren algún tipo de agresión sexual o en el accidente laboral. Pero muchas personas que conocen de la existencia de la profilaxis post-exposición, que tuvieron situaciones de riesgo con una persona que tenía VIH o que tiene altas probabilidades de tener VIH por sus prácticas o por pertenecer a algún grupo que tiene mayor prevalencia, van a las guardias, van a los hospitales y muchas tienen dificultades para acceder. Y debemos trabajar para que haya acceso a la profilaxis post-exposición también en las relaciones sexuales consentidas. Y por otro lado está la profilaxis preexposición, que es el uso de los antirretrovirales para prevenir la infección en personas no infectadas, que se da en personas con riesgo aumentado de VIH. Y de esto vamos a hablar ahora. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de riesgo sustancial de adquirir VIH para pensar en la recomendación de profilaxis preexposición? Si uno piensa esto como toda la población general, uno puede tener personas que se encuentran con parejas eventuales, circunstanciales o no, que tienen VIH, que no tienen carga viral suprimida. Recordar que si tiene carga viral suprimida la persona a nivel sexual no transmite el VIH. Y esas personas tienen, tienen indicación de PrEP y pueden estar tomando PrEP. Puede haber otras personas que tienen relaciones sexuales con personas eh, potencialmente con VIH que no están tomando PrEP y serían las indicadas para tomar PrEP. Y hay un grupo más grande que son las personas en grupos de alta prevalencia y la población general. Ahora, ¿qué debería yo saber? Y acá la primera aclaración. Hacer valoración de riesgo en un servicio de testeo no necesariamente implica que en ese mismo servicio, eh, idealmente sí, pero puede haber mucha diversidad de servicios, eh, tenga que haber un médico y una farmacia para indicar PrEP. Pero si yo tengo un testeo, sea en la vía pública, sea en un ONG, sea en un centro de salud, donde no hay servicios con médicos que puedan indicar PrEP, si yo sé y tengo conciencia de que una persona le hago un testeo, da negativo, no tiene y tiene indicación de algún tipo de tratamiento por valoración de riesgo, yo puedo saber dónde derivarlo para que haga la solicitud, para que pida la profilaxis y haya un médico que lo evalúe y que le indique la profilaxis. Entonces, por supuesto que para valorar el riesgo es para el marco de la consejería, con confidencialidad. Podríamos tener un pequeño cuestionario estructurado con preguntas para ver si tiene o no mayor riesgo la persona de adquirir VIH. No hay que dar nada por sentado, hay que preguntar. Y además, pertenecer a la población clave no es un requisito ni es suficiente para que una persona sea considerada en riesgo sustancial.
Puede tener riesgo sustancial sin ser de la población clave y puede ser la población clave y no tener riesgo sustancial. Porque una persona del grupo, por ejemplo, de los hombres que tienen sexo con hombres, que está en pareja estable y que no tiene sexo ocasional, o que su pareja tiene VIH, pero es la única persona que mantiene sexo y su pareja tiene carga viral detectable, no es una persona que necesite PrEP. Entonces, por supuesto que uno tiene que valorar las poblaciones claves porque son las que tienen mayor riesgo en términos de mayor prevalencia en esas poblaciones, pero no es, no es el requisito ni todas las poblaciones claves tienen indicación de PrEP. Entonces, la evaluación de riesgo tiene que ver con las prácticas, no con las identidades. Entonces, pero por supuesto uno tiene que mirar la cuestión estructural, saber si es el género, la edad, las barreras para el acceso a los servicios, si hay trabajo sexual, el contexto socioeconómico, el uso de drogas, etcétera, para hacer una buena valoración de riesgo. Que esto que parece muy complejo se puede hacer en 10 minutos, no hace falta un interrogatorio de 1 hora y media. Y por supuesto, ¿cuáles son los comportamientos? Si la persona se testea cada 20 días para ver si tiene VIH, porque tiene relaciones sexuales frecuentes, porción de riesgo, o ha tenido indicación de profilaxis post-exposición más de una vez en el último año, esa persona está en riesgo de VIH y debería tener PrEP, ¿no? O una persona que viene y tiene la tercera sífilis en el año, tiene indicación de PrEP, porque está en riesgo. Entonces, ver cuál es el comportamiento y cuáles son las prácticas que ha tenido, cuántas ITS, si usa o no preservativo, etcétera. Entonces, en síntesis, ¿cuáles son los criterios de elegida de PrEP? El primer criterio es que una persona venga y demande PrEP porque se siente en riesgo. Eso ya merita una evolución en profundidad para indicarle o no indicarle PrEP. Por supuesto que los varones cis que tienen relaciones sexuales con otros varones y mujeres trans que reporten uso inconsistente de preservativo en relaciones sexuales, fundamentalmente anales, y o que hayan tenido diagnóstico clínico de una ITS en los últimos 6 meses y o hayan solicitado o recibido PrEP en más de una oportunidad. Claramente esto es lo que decía antes, ¿no? Haber tenido ITS, haber tenido PrEP en una población clave es una indicación, una recomendación. Yo diría más que una indicación, una recomendación de PrEP. Parejas serodiscordantes donde donde no haya uso consistente del preservativo y la persona positiva no tenga consistentemente carga viral indetectable, porque no es adherente al tratamiento, por ejemplo. Recordemos que las personas adherentes al tratamiento es muy poco probable que tengan carga viral detectable. Hoy por hoy, con los antirretrovirales modernos, si la persona adhiere, en pocas semanas llega a la carga viral detectable y la puede mantener. Por supuesto que los trabajadores y trabajadoras sexuales que no pueden negociar el uso de preservativo consistentemente también son una población con indicación de PrEP. Entonces, ¿cuándo una persona es elegible para recomendar PrEP? Por supuesto que tenga HIV negativo, que no tenga ninguna sospecha de una infección aguda por VIH porque ha tenido contactos últimamente y podría estar en el periodo que llamamos ventana, que con los métodos actuales no supera las 3 semanas, que tenga, por supuesto, el riesgo sustancial de adquirir VIH. Después esto que tiene que ver más con la consulta médica, que no tenga contraindicaciones, y por supuesto la voluntad de adherir. Otra indicación de PrEP interesante es pareja sexual con uno o más factores de riesgo para adquirir VIH, incluido el embarazo. Acá hay un pequeño problema de corrección ortográfica. Una mujer embarazada con una pareja VIH que no está consistentemente en carga viral indetectable consistentemente es una muy buena y excelente indicación de PrEP para evitar que la mujer se infecte durante el embarazo o la lactancia con el riesgo de la transmisión vertical. Entonces, para repasar, y estos términos que a veces confunden, PEP o PPE, cual si lo castellanizamos, que es la profilaxis post-exposición,
es para situaciones de urgencias, para quien tenga una exposición de riesgo, y hay que iniciarla dentro de las 72 horas de la exposición para que sea efectiva. Y se toman 3 drogas combinadas, las mismas que se usan para el tratamiento, durante 4 semanas. Esto empieza y termina. La probabilidad de preexposición la indicación es en forma continua, aunque se puede indicar en forma alterna, pero es otro tema. Para personas con riesgo sustancial, se indica con un comprimido por día, con 2 drogas en un nuevo comprimido. Esto es la evaluación de riesgo. No me quiero meter, porque no es el objetivo de la clase, en cómo dar PrEP, cómo es la indicación, cómo son los controles, porque eso es más para una especificidad para quién va a indicar PrEP, más desde el punto de vista biomédico. Pero para que sepan, la persona que está en PrEP, el PrEP es 99% efectivo. Hay una posibilidad, un 1%, que la persona se infecte igual tomando PrEP. Entonces, aunque el riesgo es muy bajo, las personas que están en PrEP deben controlarse cada 3 meses, hacerse un test de VIH cada 3 meses, aprovechar ese test de VIH para hacer testeo de otras ITS, porque seguramente la persona que está en PrEP probablemente no use preservativo, aunque la recomendación siempre es usar el preservativo porque existen otras ITS, pero sabemos que las personas no usan preservativo. Si no, no tenemos ITS y no tenemos VIH. Entonces, no es que la gente no usa el preservativo por el PrEP. El PrEP aparece porque la gente se está infectando de VIH y otras ITS porque no está usando preservativo. Y además, el PrEP es una excelente oportunidad para controlar a las personas en mayor riesgo y hacer diagnóstico más precoz de otras ITS y tratarlos. Con el doble efecto, como el VIH, que si uno trata una sífilis, la trata la persona, pero además corta la cadena de transmisión y hay menos sífilis en la comunidad. Entonces, veíamos prueba de VIH con consejería post-test para dar un diferente consejo al positivo que al negativo, pero además de eso, cuando uno piensa en prevención combinada, piensa que a partir de la prueba de VIH, uno le puede ofrecer en el mismo lugar o derivándolo si yo no tengo todos los elementos, pero sí tener claro que si yo lo pienso de a partir de prevención combinada, idealmente el testeo debería ser con tira reactiva doble y hacer sífilis y VIH al mismo tiempo. También podría ser testeo para hepatitis B, hepatitis C y otras ITS de acuerdo a la disponibilidad, o recomendar que se lo haga a la persona si está en mayor riesgo. La posibilidad de ofrecer, que aquí en la Argentina todavía no hay autotest, la posibilidad de ofrecer la vacuna de hepatitis B y HPV, y aquí no agregué hepatitis A para población de hombres que tienen sexo con hombres, preservativos y lubricantes, por supuesto, y tamizaje y búsqueda activa de tuberculosis. Y reitero, no hace falta que yo tenga todo esto disponible para ofrecer. Yo puedo no tener todo esto disponible por donde lugar que tengo armado, el centro de testeo o donde hago la prueba, pero sí puedo tener en mi cabeza toda esta oferta para las personas que están en mayor riesgo, fundamentalmente de las poblaciones claves, para hacer la recomendación y la consejería para que se vacune. Tal vez la vacunación es en el mismo centro de salud o hay que derivarlo, pero no importa. Por supuesto, la entrega de preservativos, etc. Y esto es lo que nosotros llamamos el continuo de la prevención y atención, que cambia sustancialmente esta cuestión que prevención de VIH es dar preservativo y el testeo es para certificar que soy negativo y nada más. Esto plantea que es todo un proceso la prevención y la atención que no finaliza con la prueba de VIH, sino que se inicia con la prueba. Esto parece muy complejo, pero en realidad sintetiza todo lo que yo fui diciendo en forma dispersa. Yo creo que están viendo el cursor. Si pensamos en la población clave fundamentalmente, y en la prueba de VIH, uno puede llegar a la prueba de VIH porque tuvo indicación de PEP, porque tuvo síntomas de ITS, porque quiere hacerse la prueba, porque pidió PrEP, por un consultorio de salud sexual, por cualquier motivo que uno quiera hacerse la prueba, y debería hacerse la prueba de forma seguida, por lo menos una vez al año.
personas de población clave. Entonces, yo hago la prueba y acá tengo dos caminitos, si es positivo o es negativo. Y acá empieza lo que llamamos la cascada del continuo de atención y prevención. Una serie de acciones que además se pueden transformar en indicadores para que si la persona es positiva, al empezar la cascada de atención, que la persona, si es positiva, inicie el tratamiento, quede vinculado, esté en TAR y llegue a la gravedad indetectable. Y si yo tengo un centro solo de testeo, sería muy bueno poder saber de todos los positivos que yo diagnostiqué, cuántos están en tratamiento, cuántos siguieron, cuántos continuaron. Eso es un indicador de calidad. Y además, como indicador de impacto, porcentaje indetectable. O sea, por un lado, tener qué porcentaje de las personas que necesitan se han hecho la prueba y qué porcentaje de las positivas son indetectables en un determinado tiempo, nos permite mirar la calidad del continuo de atención de las personas con VIH. Pero si la persona es negativa, como yo mostraba antes, si tiene bajo riesgo nada, puede hacerse al año un nuevo estudio o no, bueno, se puede revalorar el riesgo al año. Pero si la persona tiene riesgo sustancial, que también sería bueno saber de todos los test de VIH que yo hago y negativo, cuántos son positivos y cuántos tienen riesgo sustancial. Porque si nosotros hacemos muchos tests y podemos tener como indicador de esos tests, primero cuántos son positivos y cuántos son negativos. Y de los negativos, cuántos son de poblaciones claves. Eso es un indicador muy fácil de tener que ustedes los podrían tener en todos los servicios de testeo. Y si al cabo de un año los VIH positivos son cero y los VIH negativos con población de clave de riesgo son cero, tenemos que pensar otra estrategia de testeo para llegar a las poblaciones que más necesitan. Que no significa cerrar ese centro de testeo o esa estrategia, sino agregar una estrategia, pensar dónde podemos encontrar las personas que están en mayor riesgo. Porque en general, nosotros sabemos, cada uno lo tiene que ver en su comunidad, que todavía tenemos un 20, 30, 40% de personas que llegan tarde al diagnóstico, con enfermedad avanzada, con diagnóstico tardío. Entonces, son esas las personas que tenemos que ir a buscar. Y nosotros tenemos que hacemos mucho testeo, pero nunca encontramos positivos. Y nunca tenemos personas de riesgo sustancial. Claramente es un centro de testeo que es para la comunidad general, que está bien, pero no cumple el criterio de tener impacto en la prevención. Entonces, siguiendo con el riesgo sustancial, como el caminito. Si uno ve el VIH negativo, tiene riesgo sustancial, como uno de alguna manera lo vincula a los servicios, sea porque tiene indicación de PrEP, o por ahí tiene indicación de PrEP y la persona no quiere tomar el PrEP y está en todo su derecho, recomendar el uso de preservativo, etcétera. Y idealmente, si uno pudiese al año volver a testear a esa persona con riesgo sustancial y ver qué porcentaje de esas personas siguen negativas. Porque nuestro objetivo no es hacer un diagnóstico de un test negativo. Nuestra persona es que las personas con riesgo sustancial continúen siendo negativas. Entonces, tener una mirada longitudinal, ver la película, no ver la foto. Porque a veces la foto nos tranquiliza, pero nos entendemos en la película. Esto es lo mismo, pero más simplificado, para que vean toda la cascada del continuo de atención, como de las personas por señales claves testeadas, el positivo que debe llegar a la carga viral suprimida, y los testigos negativos, lograr que se mantengan negativos a lo largo del tiempo. En resumen, y para dejar espacio para las preguntas, el modelo de prevención combinada biomédico, conductual y estructural tiene que ser ajustado a poblaciones y territorios. O sea, cada uno tiene que pensar cómo implementarlo en su territorio. Obviamente no todos pueden brindar todos los servicios. Puede haber algún sitio como hay, que es un centro que puede brindar desde el testeo hasta el tratamiento de VIH y de las ITS. Otros lugares pueden hacer solo el testeo, pero tienen que tener claro el concepto y la capacitación
evaluación de riesgos para derivar a la persona a los servicios, para acompañarlas, para hacer seguimiento. Tener claro que el testeo debe ser o puede ser la puerta de entrada al continuo de atención. Tener estandarizado el flujo positivo, confirmación, inicio rápido de TAR. O sea, cuando uno piensa en un centro de testeo, cuando uno piensa en un centro de prevención combinada donde no tiene tratamiento, debe tener armado el flujo de cómo esa persona confirma eh, su VIH, sea por acompañamiento, sea idealmente donde se puede sacar sangre en el mismo momento si yo hice un test rápido y derivarlo para confirmación. Esto dependerá de las circunstancias y de las posibilidades logísticas de cada lugar. E incorporar el mensaje de I más I, o sea que si la persona tiene que iniciar tratamiento por sí y por los otros. Y esto tiene impacto, porque tiene impacto en las personas que son positivas en términos de su salud psicológica, psicofísica. Porque la persona que es positivo, tiene cabeza detectable, además pierde el temor a transmitirle el VIH a sus parejas. Bueno, implementar la valoración de riesgo, garantizar los paquetes de insumos y servicios, pero de acuerdo a cada lugar. Y por supuesto, siempre trabajar los componentes estructurales, que no ha sido el tema de esta charla, que tiene que ver con derechos humanos, género, diversidad, servicios inclusivos y libre de estigma. Bueno, y esto es una pequeña frase que cierra, que es: ninguna intervención preventiva en sí misma es suficiente para disminuir el número de nuevas infecciones. Y por lo tanto, el mejor método es el elegido por el individuo entre las diferentes posibilidades que podrían atender todas las necesidades sexuales y como protección y oferta por los servicios de salud basados en evidencia. Bueno, muchas gracias y quedo a disposición para las preguntas. Muchas gracias, Marcelo. La verdad que clarísimo todo. Bueno, al menos para mí quedó claro. Eh, Voy a abrir acá los micrófonos para ver si te quieren hacer alguna pregunta. Avísenme quien quiere hacer alguna pregunta. Levanten la mano. Estamos en problemas si no hay preguntas, ¿eh? También pueden pensar en preguntas conceptuales, digo, de qué pasa en su jurisdicción, en su trabajo. Bueno, acá hay mensajes que escriben muy claro todo. Evelyn nos pone muy claro todo. Florencia, hermosa y clara. Hay una mano levantada ahí, pero me Ah, parece que sí. Buen día. Sí, María. buen día. ¿Se me escucha? Sí, Sí, perfecto. sí. Buen día. ¿Cómo están? Una consulta. Nosotros somos una ONG que hacemos testeos rápidos de VIH y sífilis y tenemos un formato donde tenemos que hacer llenar a la gente y a las personas y le hacemos firmar. Eso debemos seguir haciendo y recomendamos PrEP también según ese formato, vemos y si como usted dice, doctor, si es de alto riesgo, ofrecemos PrEP. ¿Debemos seguir haciendo lo mismo o suprimimos un poco el formato y lo extendemos al final? Es mi Lo que pregunta. entiendo es que usted, sí, entiendo, usted hace un cuestionario escrito, digamos. Me parece que es Claro, una cuestión, preguntas, unas preguntas que tenemos nosotros en los formatos es de que si con quién tenés relaciones sexuales, si usas preservativo, ese tipo de preguntas. me parece que es una cuestión metodológica. Si ustedes hacen ese por escrito de antemano, me parece que es una opción que ustedes manejan.
Lo que sí yo creo que uno debería, imagino que ustedes lo hacen, es eh, conversar con la persona después del testeo en Sí, función de las preguntas que hacen y ahí profundizar la valoración de riesgo y la recomendación de PEP o de PrEP, depende de la situación de la persona. eh, y lo firmado, lamentablemente la ley argentina sigue pidiendo el consentimiento firmado para hacerse el test de VIH, o sea que más allá de la opinión de cada uno, hay una cuestión legal, o sea, digo, que debe estar firmado el consentimiento. claro, claro. Ah, bueno, bueno, sí, sí, doctor. Sí, eso hacemos. Vemos, depende de lo que nos contestan, ofrecemos PrEP si vemos de que la persona es de alto riesgo. Esa era mi duda, doctor. Gracias. Sí, creo que además recordar que PrEP es una de las indicaciones, pero también tenemos que pensar también por ejemplo, en la recomendación de la vacuna para hepatitis B, eventualmente Es, para hepatitis A en hombres que tienen sexo con hombres, por supuesto la entrega de preservativos y todas las otras medidas de prevención combinada, ¿no? claro, sí, eso nos faltaría a nosotros, profundizar el tema de las vacunas. Muchas gracias, doctor. Por la- Hola, Hola, buenas, Vivi. ¿qué tal? Buen día. Buen Mi nombre día. es Viviana, yo soy de Comodoro, soy la directora del Carnet Sanitario y los Servicios Complementarios de la Municipalidad de Comodoro. Mi consulta es la siguiente. Uno de las determinaciones primordiales del Carnet Sanitario es la búsqueda de sífilis. Hay mucho en Comodoro. Mi consulta es la siguiente. ¿Es conveniente para la gente reinfectada eh, sugerir el PrEP? En realidad la gente que se reinfecta mucho de sífilis es una persona en riesgo sustancial de adquirir también VIH porque tiene prácticas sexuales reiteradas sin protección. Es una indicación de PrEP. Una persona que tiene 2 sífilis al año o 3 o es un criterio de recomendación de PrEP para no infectarse de VIH, porque si está, sobre todo si es de población clave, porque las poblaciones clave lo que tienen es estar en contacto con personas con mayor riesgo, pero no solamente población clave. También en personas que no son de poblaciones clave se puede sugerir el PrEP si tienen ITS a repetición. Es un criterio. Ok, gracias. Disculpe, otra pregunta, doctor. ¿Ya hay en la Argentina Doxipep? Eh, Es una buena pregunta, no toqué yo el tema. Para el que no sabe, Doxipep es la propiedad post-exposición con doxiciclina para evitar la infección de gonorrea y clamidia, sobre todo es menos efectivo, perdón, para sífilis y clamidia, menos efectivo para gonorrea y además puede haber algún tipo de resistencia a gonorrea. Esta es una recomendación que hay a nivel global, algunos países lo han adoptado. En Argentina hay doxiciclina pero no hay todavía una adopción en las guías programáticas del Ministerio del tema del Doxipep. O sea, no estaría disponible desde el nacional. Sí están las guías de la SADI, pero sí, digamos, uno está en condiciones desde el punto de vista de la evidencia científica de indicar Doxipep. No está en términos programáticos en Argentina todavía porque el Ministerio no compra, pero sí. Doxipep está aprobado a nivel, incluso también aprobado por la OMS desde este año. Ah, bueno, gracias. Perfecto. Hola, Vivi. ¿Vos querías preguntar algo más? Que estás con la manito levantada. Ah, no, no, me olvidé de bajarla, perdón. Ah, bueno, dale. Eh, bueno, si no hay más preguntas, pero desde UPS, por supuesto, estamos disponibles y en coordinación también con algún colega del ministerio. Hay algunos temas de estos que por ahí se pueden hacer clases de profundización o de implementación. Si algún municipio quiere alguna capacitación específica, estamos disponibles
Ah, para armar, digamos. buenísimo. Por supuesto que hay temas de esto que pueden requerir una aclaración específica. Yo creo que el tema del testeo de evaluación de riesgo no es tan complejo. El tema es cambiar, como diría uno vulgarmente, cambiar el chip. Y me parece que también es importante el tema de la disponibilidad de test rápido, porque esto tiene todo el sentido con el test rápido. Con el test por laboratorio es más complejo, porque uno tiene que hacer una consejería un poco más extensa antes del test, porque la persona se va, entonces tiene que irse con un poco más de conocimiento qué significa si es positivo, significa si es negativo, porque la persona va a tardar en volver 2, 3, 4 días o una semana, por ahí no vuelve. En cambio, si uno hace con el test rápido, uno se puede ahorrar todo eso en el pretest y hacerlo focalizado en el post-test de acuerdo a si es positivo o negativo. ¿Vale? Eso cambia mucho si es test rápido o no es test rápido. Por eso la recomendación en los servicios de testeo de la OPS, de la OMS, nuestra, es que se vaya hacia la implementación del test rápido, porque tiene muchos beneficios en este tipo de cosas. Y también el test rápido dúo con sífilis, porque eso permite también hacer un diagnóstico rápido de sífilis. Bueno, activate, Marce, el audio que me pediste. Aquí una pregunta, a ver, porque se confunde doxipep con... No, a ver, hay dos cuestiones. Yo lo que dije es que una persona que tiene ITS a repetición tiene criterio de PrEP, ¿sí? La doxipep es una preferida post-exposición, o sea, es una persona que tuvo un riesgo sustancial de contraer, por ejemplo, tuvo prácticas sexuales sin preservativo, en situación de riesgo, y uno, así como le puede dar la profilaxis de posexposición para el PEP, para el VIH, le puede también dar doxipep, que es la profilaxis de posexposición para con doxiciclina. Pero no reemplaza el PrEP, son cosas distintas. Es otro tipo de PEP para disminuir la probabilidad de sífilis y clamidia y en menor medida de gonorrea. Pero es una probabilidad de posexposición, o sea, no es para el que tiene sífilis. Que tiene sífilis, hay que tratar la sífilis. Experiencias en... perdón, yo estoy contestando directamente, Tatiana. Sí, Te sí, estoy está robando el bien. trabajo. No, 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 no. Eh, Mirá, ¿no? En escuelas secundarias, el trabajo de Previo y PEP en términos de evaluación de riesgo es individual, es después del test. Lo que se puede hacer en escuela, como en cualquier lado, es la promoción de la salud, donde incluye las herramientas disponibles para la prevención, que van desde el preservativo hasta la PEP y la PrEP, pero en términos genéricos. La evaluación de riesgo es individual, no es grupal. Marce, ¿pudiste activar tu micrófono? Marce Coronado. Yo te lo quiero activar y me parece que te tengo que solicitar. Hay otra. No. Levantá la mano entonces, porque hoy a las chicas enseguida le activé con... Marce, no se te escucha. No funciona. Yo también le intenté reactivar el sonido y no. Debería desconectarte y conectarte de nuevo, Marcela. Eh, Hola, hola. bueno, ahora Ahí ¿Ahí sí. se está, me ahí está. escucha? Sí, 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 sí. Doc, te hago una consulta. En el trabajo territorial, sí. em, que bueno, es complejo, ¿no? Porque uno anda en la calle directamente, ¿no? Em, este trabajo así tan fino, porque uno no es que no lo hace,
el posterior al trabajo del negativo, ni que hablar del positivo, de los resultados de test rápido. Pero esto implica más cantidad de personas a la hora del trabajo en territorio. Digo porque nosotros Eh, tenemos estipulado, por ejemplo, según la cantidad de eventos que hay, de cantidad estimada que va a haber, cómo se va armando el equipo, ¿no es cierto? Cantidad de personas que testean, cantidad, siempre tiene que haber un bioquímico, otros que hacen promoción, otros, ¿sí? Entonces acá eh, tendría que haber como, digo, como para sí, hacer bueno, una mira, cuestión más, a ver, no necesariamente, me parece que, a ver, porque dejamos claro algo, uno en una evaluación de riesgos post-test en un centro de testeo no hace indicación de PrEP, hace valoración y recomendación. La persona tendrá que ir después a un lugar donde se indique PrEP, donde le van a hacer de nuevo todas las preguntas, lo va a evaluar el médico a ver si tiene alguna contraindicación. Entonces no es tan complejo, no te lleva más tiempo que uno que conseguiría post-test común. Es tener 4 o 5 parámetros de prácticas de riesgo de la persona y en función de eso recomendarle si no, que le convendría hacer una consulta para tener PrEP. Por supuesto que si uno sale a terreno a hacer eso, tiene que tener previamente acordado dónde va a derivar a las personas. O sea, saber, tener hablado con el hospital que indica PrEP, mira, nosotros vamos a ir a testear y si hay alguna persona le vamos a recomendar que venga a consultar. Eso es armar circuitos. Porque hay que tener claro esto, digo, que me parece que testear en territorio es muy bueno, pero tenemos que también monitorear nuestro testeo. Pues como yo decía antes, si nosotros porque una cosa es testear en el terreno, como una forma de sensibilizar y de promocionar el test, y otra cosa es pensar que el testeo en terreno nos va a solucionar el problema. Lo que nos va a solucionar el problema es tener testeo programático en todas las unidades de salud y todos los días del año. Lo territorial sirve como promoción. Sirve eventualmente para, salvo que uno diga, bueno, si voy a testear en la cuadra donde se paran las trabajadoras sexuales a atender camioneros en la ruta. Es un testeo focalizado y dirigido. En los testeos barriales yo creo que está muy bueno y es excelente como promoción para que para que exista, pero los testeos de promoción eventuales eh, no es lo que va a hacer que cambiemos la curva de la epidemia. La curva de la epidemia la vamos a cambiar si tenemos programáticamente testeo en todos los servicios, en todos los centros de salud, todos los días del año. Y esto no, sí, no sí, sé, pues digo, esto es como cuando nosotros hacíamos como el preservativo en los 2000, había preservativos el 1 de diciembre. Está bárbaro, es excelente, porque sirve para sensibilizar. Pero si nosotros queremos cambiar el curso de la epidemia, tenemos que tener preservativo en todos los lugares, todos los centros de salud, todos los días del año, para que la gente vaya y retire. Y mejor también en lugares fuera del sistema de salud, porque un pibe de 20 años no va al centro de salud a buscar preservativo. Lo va a sí, retirar del totalmente. barrio, del comedor comunitario. Digo, en ese sentido, pero sí, claro, me parece que el testeo comunitario puede hacer una evaluación de riesgo rápida eh, y después, porque, insisto, eh, la idea que no es que en el testeo rápido en un centro de salud de baja complejidad o en un evento comunitario, un evento barrial o en una ONG indique PrEP si no hay capacidad, sino que recomiende y derive a un lugar donde haya un médico, porque el PrEP lo tiene que indicar un médico, todo es un medicamento, donde lo va a valorar y va a tomar la decisión última junto con la persona si va o no a tomar PrEP. Perfecto, Pero no te clarísimo. lleva mucho más tiempo. Doc, escúchame, Eh, ¿qué pensás de la descentralización de PredPed en los centros de salud? Porque no necesariamente tiene que ser un infectólogo para hacer la indicación, ¿no es cierto? ¿No? Puede ser un médico debidamente capacitado, absolutamente. Eso es una cuestión más de gestión, pero conceptualmente sí, absolutamente. Un médico generalista capacitado puede indicar PEP y PrEP, no hace falta hacer. Clarísimo, Doc. Me encantó escucharte. Bueno, yo me tengo que ir a las 12 en punto porque tengo otro compromiso, pero estamos disponibles para alguna requisitura puntual de capacitación o de armada alguna cuestión particular con algún municipio. Muchas gracias, doctor.
No, Estamos gracias en a todos ustedes. contacto, cualquier cosa, hablamos entre todos. Muchas gracias por su Bárbaro. tiempo a todos y no se olviden de completar después las preguntitas para al final del ciclo, al final del año, poder dar los certificados. Muchas gracias. Ahí preguntaban el precio. A partir de 12.000 pesos está la doxiciclina. Muchas gracias a todos los que participaron. La verdad que un buen tema. Nos vemos en el próximo. Estén atentos. El link de YouTube, una vez que se cargue, lo vamos a ir pasando, sí, sí, en el correo y en los WhatsApp. Chao, Marina. Muchas gracias. Gracias, Eve, María Marta, gracias por estar. Bueno, vamos saliendo. También en el mail pueden poner algunos temas, sugerir temas para hacer nuevos ciclos y capacitaciones. Todo suma, así que ya tienen nuestro mail de la Red Municipios VIH, Red Nacional Municipios VIH, Red Nacional Municipios VIH, @gmail.com. Nos estamos viendo en la próxima. Gracias.